incluido este. Vamos a empezar con una pregunta. Hemos estudiado la resurrección especial, la resurrección general, la resurrección de las primicias, pero no hemos tocado la resurrección de los impíos. ¿Sí? Vale la pena pues detenernos un poco, estudiar la resurrección de los impíos, pero aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro. Porque no solamente vamos a estudiar la resurrección de los impíos, sino su aniquilación, y vamos a estudiar cuándo es que Satanás llega a su fin, cuándo es que Satanás va a ser destruido, cuándo va a morir, cuándo los ángeles van a morir. ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Cuándo es que van a morir? ¿Por qué no han muerto? Una buena pregunta, ¿no? Pues Dios tiene preparado un momento específico para que mueran los impíos, tanto vivos como muertos, porque van a resucitar, y Dios tiene destinado un día cuando Satanás va a ser destruido con todos sus ángeles, y aquí es donde vamos a estudiar el milenio. El milenio. Bueno, para poder comprender el milenio dentro del contexto de la resurrección, nosotros ya vimos que en la segunda venida de Cristo no van a resucitar los impíos por ninguna parte, a no ser que resuciten los que le traspasaron. Para complementar eso, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 20, que está enmarcado dentro del último suceso y acontecimiento de la historia. Apocalipsis capítulo 20 habla sobre la resurrección general, habla sobre la resurrección de los impíos y habla sobre el juicio que van a tener no solo los impíos, sino Satanás y los ángeles. Entonces vamos a leer Apocalipsis 20 del versículo 1 y vamos a detenernos en el versículo 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Entonces vamos a recrear la escena. Primero que todo, hay un ángel que desciende, ¿cierto?, del cielo. Tiene la llave del abismo. ¿Tiene una llave? ¿Sí o no? Tiene una llave. ¿Para qué es una llave? ¿Para abrir o para cerrar? ¿O no? Claro. Y además de que tiene una llave, y esa llave tiene nombre. ¿Cómo se llama esa llave? La llave del abismo. Pero además de que tiene una llave, tiene algo más. Tiene una cadena. ¿Para qué será la cadena y para qué será la llave? Vamos a ver, versículo 2. Y prendió al dragón. ¿Qué significa prendió al dragón? Lo agarró. Lo atrapó. Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este ángel con esta cadena y con esta llave? Ató a Satanás. Obviamente estamos hablando en un lenguaje simbólico. ¿Sí? Ahora, ¿lo ató a dónde? Al abismo. Al abismo. La escritura, la palabra abismo, es la misma palabra que se menciona en Génesis 1, la palabra Tehom, la palabra hebrea. Génesis 1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve'et haaretz hayetat tohu babohu bechoshech al panem tehom.
es la misma palabra la que usa al-panetehom, y el Espíritu de Dios se movía, merajefet al-panetehom, se movía, se cernía, se movía de un lado al otro sobre la cara. La palabra panim en hebreo, la palabra panim significa cara o superficie. Se movía sobre la superficie del tehom, del abismo. O sea que Satanás va a ser atado en las mismas condiciones, y va a ser atado en las mismas condiciones como se encontraba la tierra en Génesis 1 y 2. Así es como va a ser atado Satanás. Pero ¿qué significa ser atado? Vamos a leer el versículo 3 para que vean qué es lo que significa. En hebreo, sí. Sí. Es la misma. Digamos que la palabra griega ahí es obscuridad total. Pero digamos que si la miramos desde el punto de vista del hebreo, desde la traducción del hebreo, desde la Septuaginta, es la palabra abismo. Al griego. Dice obscuridad cuando se refiere a Génesis 1. Exactamente. Sí. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sellos sobre él. Y aquí está, ¿qué es lo que significa para qué? Para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo que significa entonces que es atado? No puede hacer nada. Que va a quedar completamente solo. ¿Cómo va a encontrar la tierra Satanás durante este periodo de tiempo? Completamente. Claro, imagínense la escena. Cristo viene por su pueblo, recoge a los suyos, resucita a los que tiene que resucitar, mueren los impíos, Cristo se va con su pueblo, ya lo vamos a leer, 1000 años. ¿Y cómo va a quedar Satanás en esta tierra? ¿Va a tener a alguien a quien tentar? No. Aquí dice, no engañará más a las naciones. Y aquí viene el versículo 4. Y vi tronos. O sea, fíjense lo que va a acontecer. O sea, por un lado ya tenemos lo que Satanás va a hacer, lo que él va a quedar, solo durante 1000 años. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué va a ocurrir durante esos 1000 años? Versículo 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. ¿Va a haber un juicio durante el milenio? Aquí dice que sí. Porque dice que, y ahorita vamos a ver quiénes son los que se sientan. Ustedes sabían que los que se sentaron y los que van a hacer juicio somos nosotros, los justos y redimidos. Nosotros vamos a juzgar a los demonios, a Satanás y a todos los que se perdieron. Usted dice, ¿dónde se encuentra esa herejía? Tranquilo, ya vamos a descubrir. Okay. Versículo 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. ¿A quiénes fue los que vio en ese escenario? A los mártires, a todos los que murieron por la causa de Cristo y por la palabra de Dios. Van a estar también los que predicaron la palabra de Dios. O sea, ¿quiénes son los que estarán en ese juicio? O sea, no siendo juzgados, porque ¿están entendiendo? O sea, no, aquí en este juicio no es el juicio de los justos. Aquí se sentaron es para juzgar. ¿Están entendiendo eso? Y aquí se sentaron para juzgar ¿quiénes? Pues los mártires. ¿Y quién más va a juzgar?
los que cumplieron la palabra de Dios. ¿Y quién más? Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ustedes saben quiénes son los que no adoraron a la bestia y a su imagen? Nosotros, porque exactamente, nosotros los que estamos siendo sellados en este. Es un privilegio que los que no adoran a la bestia. ¿Usted sabe qué significa no adorar a la bestia? Usted sabe lo que es no recibir la marca ni el sello de la bestia. Aquí dice que esos son los que van a buscar. Hermanos, si el sello de Dios es el sábado, ustedes ya saben, hermanos, que el sellamiento es la prueba del pueblo de Dios, de los que guardan el sábado. Y los que no adoran a la bestia son aquellos que no siguen las enseñanzas de Babilonia, así es sencillo. Los que se divorciaron de Babilonia, en pocas palabras, son los que proclaman el mensaje del tercer ángel, ¿sí o no? Claro, porque ahí vamos a leerlo. El Apocalipsis es maravilloso. Vamos a Apocalipsis 14, a ver quiénes son esos. Apocalipsis 14, 9. Vamos desde el 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. ¿Ese qué mensaje es? ¿El primero, segundo o el tercero? El segundo. Muy bien. Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira del furor de su fornicación. Y el tercer ángel, miren ustedes, y el tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira, el furor de su fornicación, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y delante del Cordero. Y miren el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, ¿quién es el grupo de los que estarán durante el milenio juzgando? Los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, y los que no reciben la marca de la bestia. O sea, todos nosotros los que estamos proclamando desde 1844 en adelante. Es un privilegio, hermanos, que nosotros vayamos a juzgar con Cristo y reinar con Cristo 1000 años en el cielo. ¿No les parece? Es una maravilla. Ahora, ¿por qué es que vamos a juzgar? ¿Y por qué es que vamos a sentarnos a juzgar? Porque dice que el juez, vamos a volver a Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. ¿Por qué creen ustedes que vamos a juzgar? ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Uno, vamos a estudiar los casos del por qué se perdió mi familia. ¿Por qué es justo que esa persona se pierda? O sea, va a ser muy duro. Vamos a estudiar por qué se perdió el que se perdió. Y vamos a estudiar por qué es que Satanás tiene todos esos cargos a su contra. Y al final, después de que determinemos por qué es que estas personas se pierden, vamos a tener 1000 años en ese trabajito. Entonces fíjense que tampoco es que vamos de vacaciones. Vamos a tener 1000 años en el trabajito de juzgar. Y ya les voy a mostrar el versículo que dice que vamos a juzgar a los demonios, vamos a juzgar a los impíos. Tremendo. Ya vamos a ver ese versículo. Pero aquí dice que vamos a juzgar, a determinar por qué se perdió el que se perdió. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Nos permite a nosotros, ¿por qué Dios nos permite a nosotros ser parte y presenciar ese juicio de los impíos? Porque Dios es un Dios justo y Él quiere que todos los redimidos sean testigos de que Él no quiere eliminar y matar y aniquilar porque quiera, sino porque la sentencia que se le va a dar a los impíos es justa y necesaria.
¿No les parece eso justicia? Por eso es que nos pone a nosotros como testigos para que miremos los libros y determinemos que es justo ya aniquilar a Satanás. O sea, no podemos decir mátenlo ya. No, Dios nos va a mostrar antes de que eso pase para que no quede ninguna excusa en el entero universo de que Dios actuó con injusticia. ¿No les parece una maravilla? Una belleza, es que todo está perfectamente escrito, todo está bien. Bueno, sigamos. Versículo 4. Y vi tronos, los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Todos estos son los que van a estar ahí en ese juicio. Y los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Un privilegio, yo diría amén. Y dice, mas los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Pues los impíos. Acuérdense que Primera Tesalonicenses habla de que los muertos justos resucitan con Cristo, pero dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuándo es que vuelven a vivir los otros muertos? Después de los 1000 años. Ahora, después de los 1000 años vuelven a vivir ¿para qué? No para ser juzgados, porque ya fueron juzgados durante el milenio. Para dar sentencia, ¿sí? Para hacer ya un juicio ejecutivo. Ejecutivo se refiere a la ejecución, ¿sí? O sea, después dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, que después de los 1000 años van a volver a vivir todos los impíos para recibir sentencia. Ahora, ¿por qué paro allí el versículo? Porque la siguiente expresión no va con el versículo 5, la siguiente expresión es con el versículo 6. Miren lo que dice la expresión. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué somos bienaventurados y santos los que tenemos parte en la primera resurrección? Porque nosotros vamos a ser, además de redimidos, vamos a ser parte de un juicio investigador. ¿Sí? Y dice, la segunda muerte. ¿A qué se refiere con la segunda muerte? O sea, la muerte de los impíos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, sobre los que resucitaron en la primera resurrección, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y repite, y reinarán con él 1000 años. Usted dice, bueno, ¿y qué pasará después? Ya quedó claro eso. ¿Quedó claro entonces? Miren lo que dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, ¿qué era lo que significaba la prisión? Soledad. O sea, no tenía a nadie a quien engañar. Y miren lo que dice el versículo 7. Cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y miren lo que dice el 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, al Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuántos van a resucitar? ¿Cuántos impíos van a resucitar? Como la arena del mar. ¿Ustedes saben qué es lo que significa el Og y Magog? Ahí está. No es sino que lo interpreten. El Og y Magog no es otra cosa que la última batalla que se librará. O sea, Satanás va a dar su última carta. Ya, o sea, va a resucitar. Miren, resucitan los impíos después de los 1000 años, pero Cristo es desatado y va a ser desatado para engañar ¿a quiénes? A esos que resucitaron. Pero, gracias, corríjame por favor. Satanás es suelto para engañar ¿a quiénes?
a esos que resucitaron después de los 1000 años. Estamos entendiendo la secuencia cronológica. Bueno. Y dice que se reunirá en el Gog y el Magog a fin de reunirlos. ¿Qué es lo que significa entonces el Gog y Magog? Una reunión. ¿De cuántos ángulos de la tierra? Los reunirá de los 4 ángulos de la tierra. Imagínense en el acontecimiento. Todos esos impíos que resucitan serán reunidos de los 4 ángulos de la tierra. Además de eso los va a engañar. Dice ahí que los va a engañar, ¿sí o no? ¿Y para qué los va a reunir? Para una batalla. ¿Una batalla contra quiénes o qué? Va a haber una batalla. Los que vienen descumplió los 1000 años, vamos a ver. O sea, ya Cristo dice, nosotros estamos con Cristo reinando 1000 años. Cuando se cumplan esos 1000 años, Cristo desciende con su nueva Jerusalén, los santos, los justos, todos esos nosotros. Entonces, imagínense la escena, cuando estemos descendiendo la nueva Jerusalén, ¿quiénes nos están esperando? ¿Quiénes nos están esperando? Los impíos y ¿quién más? Y Satanás y ¿quién más? Y todos los ángeles malos. O sea, está toda, disculpen la expresión, está toda la gallada reunida. Toda. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son los que se reunirán para esta batalla? Y yo les pregunto, ¿será que esta batalla será fructífera o infructífera en cuanto a la batalla que librarán contra la ciudad de Dios? Miren lo que dice el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer? Tomar la ciudad, la nueva Jerusalén, por la fuerza. ¡Qué tremendo! Y dice, y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuáles son el campamento de los santos? Ahí dice, y la ciudad amada, pues nada menos y nada más que ¿cuál? La nueva Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Entonces, ¿por qué la gente dice que existe el infierno? O sea, aquí dice que el fin de esta gente, el fin de Satanás, ¿cuál va a ser? El fuego, dice, descendió fuego del cielo, ¿y qué? Y los devoró. Dice la Biblia que hay un infierno entonces. Cuando uno muere se va para el infierno y se quema eternamente. Aquí no dice eso. Aquí dice, imagínense la escena, se reúnen toda esa multitud de impíos. Entre otras cosas, no van a ser cualquier impío, hermano. Lo que usted decía esta mañana. Ahorita va a resucitar Hitler con toda su inteligencia militar. Va a resucitar nuestro comandante. Nuestro comandante que habla por medio de un pájaro. Va a resucitar Mussolini, Nerón, y hermano, los Césares, Stalin, etcétera, para no resumir, etcétera. Osama, también don Ramón va a ir calado. Hermanos, imagínense la inteligencia militar que van a emplear sobre el campamento de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que se van a podrir en un infierno por todos los siglos de los siglos. ¿Usted qué entiende por la palabra y los devoró? ¿Usted qué entiende por eso? Pues que los consumió. ¿Será que cuando usted dice, cuando usted se devora un pastel, le deja algo? Cuando usted se devora un postre, deja algo. ¿Qué es devorar? Pues devorar. Hermano, por ejemplo, cuando alguien se prende en fuego, ¿cuánto dura prendido el fuego? Hasta que se consume. Eso. Entonces fíjense que el final de los impíos no es un infierno. ¿Usted sabe lo que es fuego con azufre?
Eso es una llamarada, hermano. Yo no la he visto, pero me la imagino. Fuego con azufre, suena bien. Eso debe ser un candelazo, hermano. En todo caso, es un candelazo. Miren lo que dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba siguió viviendo para siempre. Aquí es donde llega el final de este enemigo de Dios, de este personaje que nos ha causado tantos problemas, de este personaje que nos hace caer en tentación. ¿Cuántos pecados no se le van a acusar a este hombre, a esta criatura? Pecado de peculado. ¿Qué más? Falso testimonio, blasfemia, ira, mentira, engaño, suplantación, traición, etc. Pero noten que queda de últimas esa. Porque el versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento y la ciudad, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿A quiénes? A esa multitud que era como la arena del mar. Y miren lo que dice el versículo 10 en la secuencia cronológica. ¿Quién es el que dejan de últimas? El diablo es el que quedará de últimas, claro, es lo más lógico. No porque seamos, ojo, que se queme, no, cuidadito. Entonces, ¿sí? Pero dice que de últimas va a ser lanzado, ¿dice o no dice? Dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y adivinen quién más va a estar en ese lago de fuego: la bestia y el falso profeta. Hermanos, ustedes saben quién es la bestia y el falso profeta. Todo el sistema apóstata que nos engañó por todos estos años, hermano. Ese sistema religioso que nos engañó por tantos años, ese sistema apóstata. Así que, hermanos, yo les digo una cosa: por muy cara de sonriente que tenga Francisco, por más carismático que sea, no se dejen engañar, porque este sistema es una bestia que devoró. Es hierro, dice la palabra de Dios en Daniel 12. Es un hierro que devoró, consumió sin piedad a los cristianos. Usted no se imagina la Inquisición cómo fue de terrible. Hermanos, ese cordero, ese lobo disfrazado de cordero, no se dejen engañar. No solo nos engañó vilmente haciéndonos tomar del vino de su fornicación con doctrinas paganas. Hasta el día de hoy subsisten todavía rezagos de malas doctrinas. Muchos cristianos creen que el infierno existe, ¿o no? Mucha gente cree. Muchos carismáticos cristianos, los pentecostales, creen que un infierno se retuercen por toda la eternidad. Eso no es justo. Vivir 70 años en carne para pagar esas penas toda la eternidad, eso no es justicia. ¿Eso qué es? Eso no es amor. Pero los pentecostales creen eso. Ellos son los falsos profetas, hermano. No se dejen engañar. Qué pesar. Por eso, nuestro llamado, nuestro consejo, el consejo de la Escritura es: por favor, anuncien que salgan de Babilonia. Esa es nuestra misión. Decirle a estas hermanas iglesias que salgan de Babilonia, que no se embriaguen más, que se unan al verdadero evangelio para que no tengan que pasar por semejante pérdida. Dice la Escritura: yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues sí, hermanos, por fin el hierro se derretirá aquí, porque dice que estará la bestia y el falso profeta. Y dice el versículo 10: y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Usted dirá, aquí dice que van a ser atormentados para siempre jamás. Primero que todo, hermanos,
Aquí dice que serán atormentados día y noche, claro, hasta que se consuman. ¿O no? Claro. ¿Qué significa la expresión siempre jamás? Que nunca más se sabrá de este rastro de este personaje. Imagínense, solamente pongámoslo de la siguiente manera. Imagínense los santos gozando de la Nueva Jerusalén. Y de vez en cuando echamos un vistazo viendo cómo se retuercen en el lago de fuego de azufre. ¿Usted cree que eso es? Uy, mira cómo se le revirtió el ojo. Uf, no, ya no como más peras. No, hermano, eso no puede ser. Esto no puede ser así. Aquí dice que dice aquí, y serán atormentados día y noche, claro. Hermanos, el tormento que va a padecer Lucifer y toda esta gallada, dice que será de día y de noche, claro, hasta que se consuma. ¿Usted sabía, hermanos, que la expresión para siempre jamás también se aplica para Sodoma y Gomorra? Dice que Sodoma y Gomorra, dice que su humo asciende para siempre jamás. Y uno dice, güey, yo no veo a Sodoma todavía ardiéndose. Y entonces, ¿qué significa esa expresión? Exacto, para siempre jamás, que nunca jamás se sabrá de Sodoma. Pregunta, ¿Sodoma y Gomorra todavía está ardiéndose hoy? No. Entonces, ¿cómo se entiende la expresión para siempre jamás? Entonces, no significa que es eternamente. O sea, es decir, que no arderá para siempre. Por los siglos de los siglos. Hasta que, ahora, aquí viene lo más tremendo y bomba del asunto. Siéntense bien. Ustedes saben por qué Satanás tardará tanto en destruirse. No necesariamente. Y dejo como constancia y acta aquí en esta grabación lo que les voy a decir. Primero que todo, Satanás en su destrucción tomará tiempo para reflexionar en todo lo malo que hizo. Durará, dice aquí, que por los siglos de los siglos hasta que se destruya. Pero uno dice, eso es bastante. Primero que todo, hermanos, la naturaleza de Lucifer no es cualquier naturaleza de destruir. La naturaleza de Lucifer es querubín. ¿Usted sabe lo que es la jerarquía de un querubín? Con esto les digo todo. Si los que pecan y ven el resplandor de Cristo, ¿qué pasa? Son destruidos por la presencia de Dios, ¿sí o no? Acuérdese cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gracia y con eso me basta. Fue tan osado Moisés que le pidió, que quería ver el rostro de Dios, su gloria, quería verlo. Y Dios le concedió, pero le dijo, Moisés, no existe una persona, un mortal, no existe una criatura pecaminosa que me vea y viva, porque yo soy fuego consumidor, yo soy fuego bruñido. Yo voy a pasar mi espaldita, yo voy a pasar así rapidito entre montaña y montaña. Imagínense, estaba una peña aquí y otra peña acá y solamente hizo esto. Imagínense donde le muestre todo el resplandor. Es que ni siquiera con solo medio hacerle así, medio asomarse. Con eso en mente, ¿por qué en Job dice que todos los hijos de Dios se presentaron? ¿Recuerdan? ¿Y quién se presentó también? Satanás. ¿Y por qué Satanás no se destruyó si allá era pecado? Porque su naturaleza, independientemente de que sea pecador, por eso es que tiene la osadía de presentarse, ir y venir todo lo que quiera y acusarlo delante de Dios, porque su naturaleza es protectora. Había un querubín aquí, había otro querubín aquí, y en la mitad, ¿qué había? La mismísima
presencia de Dios, y los querubines fueron creados de tal manera que soportaran día y noche ese resplandor. Hágame el favor y mencióneme el material con que fue creado esta criatura. Entonces, por eso es que dice que será atormentado hasta... Pero hermano, yo le digo una cosa, perdónenme, pero por más resistente que el fuego sea, derrite lo que sea o no. Entonces, así se demore Satanás en ser destruido, será destruido. Y Dios dijo, no va a ser destruido con fuego, metámosle azufre. A ver si así. Voy a terminar. Qué tremendo. Voy a terminar con el versículo que dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, nosotros juzgaremos a los impíos. Tremendo. Anoten el versículo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2 y 3. Creo que es ese, vamos a ver. 1 Corintios 6. ¿Sí? 1 Corintios 6, tremendo versículo. Ya con esto terminamos con broche de oro. 1 Corintios 6, 2 y 3. Lean bien, pónganse bien las gafas. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que van a juzgar al mundo? Tremendo, hermano. Gloria a Dios, porque seremos sacerdotes con Cristo para siempre. Versículo 2: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Y miren el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Aquí los ángeles malos. Claro. O sea, independientemente que sea un demonio, pues es un ángel. Exacto. O sea, la naturaleza del demonio es ángel. Claro. Y aquí dice, si comparamos este versículo con Apocalipsis, a los únicos que dice que se mencionan en el juicio es a Satanás y a toda la multitud. Entonces, hermanos, pregunto, ¿vamos a juzgar a Satanás y a sus ángeles? Sí. ¿Vamos a juzgar el mundo? Sí. ¿Por qué lo vamos a juzgar? Para determinar que los juicios de Dios son justos y que merecen esa justa aniquilación. Pero lo nuestro, lo que harán las personas será la condena. No. Sino que va a ser testigos de que No son. Gracias. Ok, aquella persona se perdió Por tal cosa. Nosotros, eso, gracias. O sea, Aclaremos eso. hay personas que pueden verlo como Nosotros no somos. Eso. Nosotros no vamos a ser los jueces. Es decir, bueno, dice que sí. Me explico. No vamos a ser es los que dan la sentencia. Porque dice, y Dios descendió, fuego del cielo los consumió. O sea, nosotros no somos los que vamos a decir que se muera. Sí, no. Simplemente en el juicio lo que vamos a hacer es analizar los casos. Camilo, en un juicio, quienes han pedido un juicio aquí, digamos, aquí en Bogotá. Eso, el que da la está el juez, eso, está la defensa y el jurado ve las pruebas y con las pruebas determina culpable. Eso, pero ¿De qué la sentencia se puede? Miren, es así. ¿El jurado condena? No. El jurado no condena, recibe todas las evidencias, pero el que da la definitiva es ¿quién? El juez. Así mismo será. En este caso, Dios, que es juez, lo que quiere es que veamos que Él es justo. Exacto. Que todos veamos por
¿Y qué se perdió? Exactamente. Y hubo muchas oportunidades. Exactamente. Dios nos va, hermanos, es una pena honda. Ya con esto termino. Es una pena honda que tengamos que juzgar a nuestros propios familiares. Será una pena honda. Por eso, hermanos, tenemos que luchar desde ya por evangelizarlos. Por eso tenemos que luchar desde ya para salvar a la familia. Hermanos, hermanito, le doy la palabra. Yo les digo, hermanos, el evangelismo, escuchen esto, el evangelismo no comienza con las grandes campañas. El evangelismo comienza en la casa. El evangelismo comienza primero conquistando los de su familia, porque usted no va a querer que se pierda su mamá, su padre que tanto ama. Usted no va a querer que se pierda su esposo. Gáneselo para Cristo, hermano, porque no va a haber más gloria preciosa que compartir una eternidad juntos en la patria celestial y en la tierra nueva. Hermanito. Sí, hermano. Dice que uno posiblemente nuestros hijos nos vayan, yo lo digo y lo puedo asegurar, posiblemente nuestros hijos, si no los hemos guiado como debe ser, se van a levantar un día porque viene bueno, dice. Pero en esta tierra No, en el día del juicio van a decir, no, es que mi mamá o mi papá no me dijeron Eso. que tenía que hacer. Pero si no van a estar en el cielo no van a estar. Esperemos, por favor. Se van a levantar, Apocalipsis, no estoy mal, habla también de eso. La gente se va a levantar y decir, pero vecino, usted sabiendo estas maravillas, ¿por qué no me las obligan a vivir estas excursiones? Porque Sí. usted tiene la culpa que yo me llamo, ¿lo dice o no lo dice? Sí, hermano. Por eso es que no. Hermanos, escuchen esto. Luchemos con todo nuestro corazón para que todo el que hable con usted y se le presente no pierda esa oportunidad y al menos preséntele a Jesucristo. Porque para que esa alma no se le demande a usted después. Hermanos, si usted no puede con su mamá que es muy terca, o su hermano, con su ejemplo, con su buen testimonio, con su amor, con su buen ejemplo, con una cristiana que ama, que respeta, que lo apoya. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Hermanos, Dios los bendiga. Hemos hecho una maratón maravillosa de las resurrecciones. Yo creo que ha sido un lujo maravilloso como cristianos poder comprender este mensaje, lo que usted dice, hermano, estas maravillas. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos debajo del árbol de la vida. Allá estaré yo jugando con un león blanco. Estaré montado encima de uno. ¿Dónde estarás tú? Dios lo bendiga, hermano. No sé si se salga un poco del contexto del estado de ánimo, pero como se hablaba de cuando estemos en la carrera celestial, todo eso, entonces yo quiero saber si una persona que ha dedicado toda su vida a hacer las cosas bien, a Dios, va a tener el mismo puesto allá en la canal celestial que una persona que haya sido mala toda su vida, que haya sido asesino y que se arrepienta de un momento. Será significativo para Dios que la otra persona haya trabajado para él toda su vida. O sea, será especial para él o será igual. Bueno, primero que todo, hermano, la pregunta de él, hermano, es básicamente, bueno, si yo viví 40 años siendo fiel, es como el caso del ladrón en la cruz, más o menos. Yo viví 40 años, hermano,
teniéndole paciencia a mi mujer, no mentiras, hermano. Yo viví 40 años siendo fiel, yendo todos los sábados a la iglesia, diezmando, orando. ¿Y qué pasa con el asesino que en el momento en que se arrepiente se salvó y vivió toda su vida de francachela y de... ¿Sí? Hermanos, primero que todo, la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Las obras son el resultado de la fe. Usted no hace las obras porque le toque, o usted no hace buenas obras para ser salvo. Usted hace las obras porque Cristo ya lo salvó. Si Él hizo o dejó de hacer, usted no le importa, de alguna manera. Usted antes lo mira a ese hombre con buenos ojos, lo felicita porque cambió y lo invita a seguir caminando juntos. Para Dios las obras, dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle nosotros con buenas obras? Nada. Entonces, lo que realmente hacemos nosotros al ser cristianos, al perseverar, es vivir una vida que le agrade a Dios, que le complazca. Pero eso no quiere decir que usted sea salvo porque hizo obras de caridad, ¿sí? Ahora les voy a contar esto. Resulta que un buen hombre subió, esto es una moraleja, ¿sí? Un buen hombre subió, estaba en la puerta, tocó a la puerta, ahí estaba San Pedro. O sea, es una ilustración pagana, hermanos, pero sirve. Pero sirve. Resulta que subió al cielo. En todo caso, no me pregunten por qué, pero subió al cielo. Y pues ahí estaba San Pedro. Ustedes a propósito saben por qué la Iglesia Católica cree que San Pedro siempre es el San Pedro. San Pedro hizo llover, que San Pedro no sé qué. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, Señor, porque cuando Cristo le dijo, a ti te daré las llaves del cielo y de la tierra. Entonces muchos piensan que San Pedro está allá en la puerta abriendo la entrada de acceso. Hombre, eso no es. Entonces, en todo caso, allá estaba San Pedro esperando al buen hombre que venía y le dice, San Pedro estaba como entre dormido y despierto, imagínese tantos siglos esperando al que llegue. ¿Tú quién eres? Ah, bueno, yo soy Juan Camilo Hernández. ¿A qué vienes? Ah, pues a entrar a la tierra, al paraíso. Muy bien. ¿Y qué traes? Bueno, traigo estas monedas. ¿Y qué son estas monedas? Me las gané y representan todo lo que hice. Fui un buen hombre, fui un buen esposo, le fui fiel a mi mujer. Ni en el pensamiento le fui fiel, es verdad. Y le dice San Pedro, muy bien, $1. ¿Cómo? Sí, $1. ¿Cómo así? Pero 20 años siendo bueno, siendo buena gente y buen esposo. $1. ¿Le sirve o no le sirve? Bueno, di diezmos, fui un excelente hombre, un excelente cristiano. Fue un excelente hombre, mejor dicho, un hombre excelente en la iglesia. Muy bien, 30 centavos. Presentó finalmente todas sus mejores obras y eso dio como $4. Dijo, lo siento, no puedes entrar. Dijo, pero ya te lo di todo. Solamente la gracia de Cristo entonces me podrá salvar. Y le dijo Pedro, bien has dicho, bienvenido al paraíso. Eso está como el joven rico que quiso entrar al cielo. Eso es otra ilustración pagana, ¿vio? Entró con semejantes bultos de oro y los puso allá a la puerta y le dijo, no hombre, el joven rico, sí, bienvenido, un momentico, y esos bultos de oro que son, esos son los que me gané con todo mi arduo trabajo. Y le dice San Pedro, sí, eso aquí nosotros le llamamos cemento. Entre eso, ¿cómo les parece? Entonces, hermanos, no son las buenas obras. Cristo salvó al ladrón en la cruz en el último momento.
Y entonces Nicodemo, entonces... Hay un sitio especial para los 144.000, si no estoy mal. Si no he leído mal, los 144.000 tienen un lugar especial. Pero eso no es por las buenas obras que hicieron. Por su sufrimiento. No, y Cristo también respeta los rangos también. Ahora, lo de los 144.000, hermanos, me tienen que invitar. Tengo otro tema sobre los 144.000. Bueno, terminemos aquí. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas. Vamos a darle gracias a Dios.